Buenas tardes, vamos a iniciar con la unidad uno de la cátedra de Medicina Legal. El día de hoy, 26 de mayo de 2023, siendo las 4 y 6 de la tarde, comenzamos la unidad uno de la temática que tiene que ver con la cátedra de Medicina Legal. En este caso, la unidad uno concerniente a la materia de lesionología, todo lo que es el estudio de las lesiones. Vamos a tratar lo concerniente a las lesiones personales, lesiones de mediana gravedad, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, levísimas, preterintencionales, culposas y lesiones dolosas o intencionales. Primero que todo, tenemos que definir lo que es una lesión. En este caso, podemos decir que una lesión es todo daño intencional producido en la anatomía corporal del cuerpo humano, valga la redundancia, que a su vez afecta a la salud y a su vez afecta también la parte psíquica de la persona. Todo esto se hace sin la voluntad de producir la muerte. Es decir, la persona o el actor que produce una lesión a otra persona lo hace con la intención de causar un daño en su anatomía corporal, un daño físico, que a su vez se transforma en un daño psíquico, pero nunca con la intención de matar o de quitarle la vida a esa persona. Diciéndolo de otra forma, son alteraciones dañosas o que menoscaban el complejo psicosomático de la persona, es decir, las modificaciones nocivas que produce la lesión en su estado físico y psíquico. Porque una persona que experimenta una lesión en su anatomía corporal, pues va a producir cambios a nivel psíquico. ¿Por qué? Porque esa anatomía, ese daño corporal le va a ocasionar también dolor, sufrimiento, incomodidad, incapacidad a la hora de pues, realizar sus, su acostumbrada rutina habitual. Es por eso que el daño, a su vez, es físico y es psíquico. ¿Cómo podemos clasificar las lesiones? Bueno, por su etiología o por su origen, se pueden clasificar en las lesiones producidas por agentes físicos, lesiones producidas por agentes mecánicos, por agentes químicos, bien sea por agentes biológicos. Tenemos también las contusiones, las heridas por arma blanca, las heridas por arma de fuego, las quemaduras y la electrocución o heridas producidas por la electricidad. En el caso de los agentes físicos, pues podemos encontrar heridas producidas por calor, por frío, ¿sí? Por la electricidad, por radiaciones, por agentes mecánicos, bueno, todo aquel que tenga que ver con producto de un aplastamiento, producto de una máquina, una compresión que produce en cualquier órgano del cuerpo humano, un agente vulnerante, un agente mecánico que produce daños en la estructura anatómica del órgano comprometido. Por agentes químicos, bueno, ocurre con sustancias químicas que pueden producir quemaduras. Ejemplo de eso, los ácidos, que son muy corrosivos, al contacto con la piel, pues pueden ocasionar quemaduras de primero, segundo y tercer grado, dependiendo del grado de la quemadura, de la intensidad de la quemadura. Las lesiones producidas por agentes biológicos, pues es la producida puede ser por efecto de un trasplante de sangre, ¿sí? Donde la sangre ya estaba contaminada con un virus, o por efectos de una contaminación de tipo bacteriano o de tipo viral, producto de un agente biológico. También tenemos las contusiones, que no es otra cosa sino lesiones traumáticas.
traumáticas producidas en los tejidos, ¿sí?, del cuerpo humano. ¿Por acción de qué? De la violencia ejercida por un agente externo denominado cuerpo contundente. Ese cuerpo contundente, al hacer contacto de manera violenta con el cuerpo humano, pues va a ocasionar con heridas contusas, que eso no es otra cosa sino las equimosis, ¿sí?, las lesiones producidas en el cuerpo por acción de eh, agentes contundentes, cuerpos contundentes que van a ocasionar heridas tipo equimosis, con bordes lacerados, van a producir edemas, van a producir abultamientos, van a producir sangrado interno, moretones. Todas esas características y todo eso que estamos nombrando en este momento, lo vamos a ver con más detalle en las próximas unidades, donde veamos con mayor detenimiento lo que es las heridas contusas. Se puede dar el caso de las contusiones cuando el agente vulnerante tiene o se ha ejercido tiene una fuerza viva. Por ejemplo de eso típico es la piedra lanzada contra la humanidad de una persona, bien sea en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo. Esa piedra o ese palo o ese sujeto contundente viene con gran fuerza viva, con una velocidad que viene imprimida en parte del agente que ocasiona la lesión, y al impactar con con la corporeidad de la persona, pues produce lesiones. Al haber un choque, al haber una laceración, al haber un efecto eh, de choque violento entre un cuerpo de mayor cohesión molecular contra un cuerpo de menor cohesión molecular, como puede ser la piel de la persona, como puede ser la parte ósea, ¿sí?, de una mano, de un pie, de la misma cabeza. También ocurre en casos donde la fuerza viva la tiene, en este caso no el agente vulnerante o el cuerpo contundente, sino la persona. La persona es la que lleva impresa en su haber la fuerza viva. Y se dan los casos en los casos de accidentes de tránsito, donde la persona va en un vehículo a alta velocidad y es la que lleva la fuerza viva, impacta contra otro vehículo que se encuentra bien sea estacionado o contra un objeto fijo, puede ser un árbol, puede ser un muro, ¿sí?, que le produce una resistencia. Entonces la fuerza viva la lleva la persona y choca violentamente, impacta contra ese objeto contundente que está de manera estacionaria, de manera fija, puede ser incluso otra persona, un animal, ¿sí?, de gran tamaño, o cualquier elemento que esté fijo, un muro, un árbol de gran tamaño, que al imprimir ese impacto, al hacerse ese impacto, pues la persona va a sufrir esas heridas contusas en su cuerpo. Las heridas por arma blanca. Bueno, las heridas por arma blanca, pues típico es toda aquella herida que se produce por el paso de una hoja de corte, ¿sí?, que atraviesa y vence la resistencia de la piel, dañando órganos internos. Esa arma blanca no es otra cosa sino un instrumento cortante que puede ser filoso por ambos lados, por ambas caras, ¿sí? Puede tener doble filo, puede tener también una punta aguda o semiaguda, y dependiendo de la incidencia de esa arma, de ese instrumento cortante en la superficie, pues va a producir cortes. Eso también lo vamos a ver próximamente con más detenimiento, más adelante. Tenemos las heridas por arma de fuego. Bueno, son las heridas producidas por el proyectil disparado por un arma de fuego. El arma de fuego acciona el proyectil sale a gran velocidad y impacta contra la humanidad, el cuerpo humano, y produce daños, produce heridas
heridas, orificios de salida, de entrada, perdón, orificios de salida, produce una trayectoria intraorgánica, donde en esa trayectoria pues va a ocasionar daños a diferentes órganos, va a chocar contra eh, eh, órganos óseos y se va a desviar, se va a fragmentar y va a ocasionar daños. También vamos a verlo con detenimiento en próximas clases. Las heridas producidas por quemaduras, bueno, son lesiones producidas, ¿ya?, por acción de agentes físicos, como le dije hace rato, calor, frío, electricidad. También puede ser por el calor puede ser por acción directa de la llama, o puede ser por efecto de vapores o gases a altas temperaturas, ¿ya? También por efecto de líquidos o sólidos a altas temperaturas, y las quemaduras producidas por efecto de agentes químicos. O sea, en los casos también de los agentes químicos, como por ejemplo los ácidos, que producen ácidos, producen gases, ¿sí?, que son corrosivos, y también el líquido al contacto con la piel pues, puede producir quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Este tipo de quemaduras, de heridas, lesiones por quemadura, pues van a producir edemas, van a producir pérdidas de las capas de la piel, la epidermis, la dermis, y hasta llegar al músculo, e incluso llegar a comprometer el hueso, que es cuando hablamos de carbonización. Según el elemento objetivo, según el elemento objetivo, tenemos las lesiones gravísimas. Las lesiones gravísimas están contempladas, perdón, las lesiones gravísimas están contempladas en el 416 del Código Penal. ¿Qué nos dice el 416 del Código Penal? Del capítulo 2 de las lesiones personales. Si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, pérdida de algún sentido de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de membrar, o del uso de algún órgano, o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona. En fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer sin tal hubiera ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 3 a 6 años. O sea, aquí vamos a desglosar lo referente a estos supuestos. En el caso cuando dice que ha causado una enfermedad mental o corporal. En el caso de una enfermedad mental o corporal, se ocurre cuando, por ejemplo, en casos de accidentes de tránsito, cuando una persona es embestida por un vehículo que la proyecta al espacio y cae, su cabeza impacta sobre, sobre el pavimento, contra el pavimento, y puede producir una fractura de cráneo. Esa persona puede quedar incluso hemipléjica o parapléjica producto de esa fractura. Eso ocasiona una enfermedad mental. En este caso, sería una lesión gravísima. Pérdida de algún sentido o del uso de algún órgano. Bueno, en este caso, la persona puede perder algún órgano de los sentidos, tomando en cuenta que tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido auditivo. Y al estar interesado en alguno de esos órganos que permiten que funcionen esos sentidos, por ejemplo, en el caso del sentido de la vista, pues los ojos, al estar interesado en uno de esos órganos, eh, a través de una lesión producida en uno de esos órganos, se produce una lesión gravísima, por cuanto se coarta o se disminuye la capacidad de la persona para poder usar o utilizar el sentido de la vista. ¿Por qué? Porque ya va a estar limitado. eh, se dio el caso, por ejemplo, el caso del muchachito de apellido Rosso, el caso de las guarimbas, donde el muchacho, pues, fue objeto
de un abuso policial, le dispararon unos perdigones de manera no debida, estaba muy de cerca, le dispararon al rostro y le produjeron lesiones a nivel de los ojos. Ahí prácticamente le privaron del sentido de la vista y el muchacho quedó ciego, perdió los ojos. Al perder los ojos, pues ya no va a poder ver, está limitado. Eso constituye una lesión gravísima. Limitaron el sentido de la vista. La pérdida de la palabra, cuando a través de una lesión se lesiona, para la redundancia, se interrumpe una función neurológica que interviene en el habla. Por ejemplo, se interesa la tráquea, se interesa la boca, la nariz, se afecta el diafragma. Si se ocurre una lesión a nivel de cualquiera de esos órganos, pues va a estar comprometida el habla de la persona. Y por consiguiente va a perder la forma de gesticular palabras. Entonces, este tipo de lesión es considerada gravísima, porque la persona va a perder la capacidad de hablar, la pérdida de la capacidad de engendrar. Cuando ocurre una lesión a nivel de los órganos reproductivos, ocurre pues que puede ocasionar. Un montón de vesículas que pican mucho, que expulsan y se les pone todo el cuerpo. Por favor, apaguen el micrófono por ahí, disculpen. Entonces produce un daño a nivel de la capacidad de engendrar esa persona. La herida que desfigura a la persona. En este caso, cuando hablamos de desfiguración, no solamente a nivel del rostro se puede desfigurar a una persona, sino que también ante la pérdida de cualquier otro órgano. Por ejemplo, el que pierde un brazo, pues va a quedar desfigurado, porque pierde la anatomía, pierde la fisonomía, ¿sí? Normal del cuerpo humano. Al perder una pierna, pues, va a quedar también desfigurado. Incluso una oreja, perder eh, una oreja, pues puede quedar también, si se quiere, se pierde la estética y queda desfigurado. Incluso cuando se pierde alguno de los dedos, bien sea de la mano o bien sea del pie, aparte de que va a ocasionar un daño a nivel de locomoción, ¿sí? A nivel de aprehensión, porque la mano no va a actuar igual cuando hay pérdida de uno o dos o tres falanges, no actúa de la misma forma, no cumple la función anatómica de agarre. Como por consiguiente también ocurre cuando la persona pierde un dedo del pie y pues su forma de locomoción no va a ser igual, ya va a estar limitada. En este caso son lesiones gravísimas. Las lesiones graves las encontramos en el 417 del Código Penal. Que nos dice, si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, en este caso de algún sentido o de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara, o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más. ¿Sí? Para que esta persona pueda sanar requiere de un tiempo de más de 20 días. Ya es considerada una lesión grave. O si bien la persona queda incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales. O si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, el estado de gravidez causa un parto prematuro. La pena será prisión de 1 a 4 años. En este caso, pues, estamos ante la presencia de que puede haber la pérdida de un sentido. Ya no hablamos como, no nos referimos en este caso, como el caso anterior, que la persona perdió prácticamente los dos órganos, son los ojos, que forman parte del sentido de la vista. En este caso puede haber perdido uno, pero puede seguir viendo por el otro. Es algo que se quiere, es una inhabilitación permanente, temporal, es permanente. Puede seguir
utilizando el sentido de la vista, pero de forma limitada, por cuanto va a tener un solo órgano en funcionamiento. Asimismo, la persona que pierda un miembro superior, un brazo, una mano, pues va a estar limitada de manera permanente, pero ella va a poder seguir desenvolviéndose en sus labores, pero de manera limitada. En el caso de, a nivel de los dientes, de la dentadura, otro ejemplo, por ejemplo, cuando se pierde una o más piezas dentales, pues ahí se produce una debilitación del órgano de la masticación. Puede ser parcial o total, según sea el caso. También es considerada una lesión grave. ¿Alguna presencia de una cicatriz notable en la cara? Bueno, la región anatómica que mayormente interesa por cuanto el primer órgano que nos ven, ¿sí? Que está expuesto por la belleza y el decoro de la persona, pues este tipo de cicatriz es la que se percibe más directamente y causa daños que de manera, ya que desfigura la armonía del rostro, de la faz, las líneas que conforman el rostro, que es a su vez nuestra cara, nuestra carta de presentación, pues esto se ve limitado. Esta cicatriz es la que se percibe y causa daños a nivel a nivel psicológico, por cuanto la persona pues, va a estar un poco retraída, apenada por la fealdad que puede ella interpretar que están viendo los demás en su cara, en su rostro. Por eso que este tipo de lesiones pues, son consideradas lesiones graves. Además de que son lesiones que se pueden percibir a pocos metros de distancia. Pero a su vez, estas lesiones no son deformantes, simplemente que pues van a distorsionar un poco lo que es la belleza natural del rostro y la armonía de las líneas del rostro. El peligro de la vida, si se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal. Es decir, que quede incapacitada para realizar sus ocupaciones habituales. La persona que pierde un miembro, una mano, un brazo, pues si de repente es un chofer que vive pues de su oficio de chofer, pues va a estar limitado para poder ejercer su oficio y entonces esto lo incapacita para realizar sus ocupaciones habituales presentes, las tenemos en el artículo 418 y 419. Sí, la leemos. Si el delito previsto en el artículo 415 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días, o solo lo hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a su negocio ordinario o ocupaciones habituales, la pena será arresto de 3 a 6 meses. Bueno, en este caso, pues, cuando solo amerite de una recuperación de menos de 10 días, pues estamos en presencia de una lesión leve, que no le causa ningún prejuicio a nivel corporal, a nivel psíquico. Y asimismo, el 419, si el delito previsto en el artículo 415 no ha acarreado enfermedad que necesite asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios o ocupaciones habituales. Entonces, en este caso, la lesión es tal, de poca importancia, por cuanto no le ha ocasionado ninguna incapacidad para que esta persona se siga desenvolviendo en sus labores habituales, ejerciendo su oficio. Estamos entonces en presencia de lesiones levísimas. Desde el punto de vista subjetivo, las lesiones se clasifican en lesiones preterintencionales, culposas y lesiones dolosas o intencionales. Las lesiones preterintencionales pues son aquellas en las cuales el sujeto activo actúa con ánimos nocentes, es decir, respecto al sujeto pasivo. El ánimo nocenti es el ánimo de hacer daño, muy diferente al ánimo de Candy, que es el ánimo de matar. En este caso, actúa con ánimo nocenti, es decir, el objetivo de la persona al actuar es lesionar, producir un daño a nivel corporal de la persona o sujeto pasivo.
pero el resultado que se produce es mayor, es de mayor entidad del que se propuso realizar o causar. En este caso, el sujeto activo dirige la acción hacia otro fin, pero a nivel ejecutivo se produce un daño más grave, que no es querido por la persona, no fue su intención hacerlo, pero sí fue previsible. Ejemplo de esto lo vemos en el caso donde una persona le propina un golpe, se da mucho en las peleas callejeras, donde las riñas, donde la persona que están peleando le ocasiona un golpe, un puño, le da un puñetazo, que es un golpe contundente, ¿verdad? Le va a producir una contusión a nivel del rostro, y esta persona cae producto del choque del puño con la cara de la persona, el sujeto activo cae y al caer, pues su cabeza choca contra el borde de una acera. Ahí se produce una lesión de mayor gravedad, que no era lo que originalmente quería la persona que le propina el golpe, porque su intención no era que se cayera y se fracturara el cráneo, lo que le produjera la muerte posteriormente. No, simplemente que la acción o su intención inicial era, voy a darle un golpe, ¿verdad? Para de repente, bueno, que se quede quieto. Pero en este caso, producto del golpe, la persona trastabilla y cae y se produce una lesión que se produce a consecuencia del golpe. Y por consiguiente se fractura el cráneo y muere. Ahí se pena entonces, se considera una lesión preterintencional. ¿Sí? En esta preterintencionalidad hay una mezcla de dolo y culpa. El dolo es la intención de dañar y la culpa se da por circunstancias de impericia, inobservancia, ¿sí? Negligencia por parte del actor. En este caso, el dolo ocurre cuando el efecto dañoso, que se quiso, ¿sí? En cuanto al efecto dañoso que se quiso hacer. Es decir, yo quería darle un golpe, ¿sí? Para golpearle la nariz nada más. Ahí hay dolo. Sí tenía la intención yo de darle el golpe. Pero hay culpa en cuanto al efecto mayor que de él se deriva, que fue la caída y la fractura del cráneo. La fractura del cráneo. Entonces, ahí sí existe una culpa. En este caso, habrá que determinar dentro de qué rango de la culpa, de la culpabilidad, está, está ese daño. Pudiera ser, bueno, ocurre el golpe, quería lesionarlo, pero producto pues de la fuerza que le propina el golpe, producto de que la persona estaba mal parada, ocurre entonces el efecto contrario, que no era la intención inicial del, del sujeto activo. Las lesiones culposas. Bueno, en este caso el sujeto activo no tiene intención de lesionar ni de matar, más el resultado lesivo se produce por una imprudencia, por una negligencia, por una impericia en la profesión, arte o oficio, o porque simplemente no tuvo observancia en los reglamentos, órdenes o instructivos en que ha incurrido el sujeto activo. Por ejemplo, en este caso, el resultado antijurídico ha de ser previsible por el agente, toda vez que el fundamento de culpa es la previsibilidad. Esto ocurre mucho en los accidentes de tránsito, cuando una persona, bajo los efectos del licor, del alcohol, pues se pone detrás de un volante y maneja, conduce, a sabiendas de que sus reflejos pueden estar limitados. No es lo mismo una persona sobria a que una persona que esté bajo los efectos del alcohol tome un volante. ¿Por qué? Porque sus reflejos van a estar limitados, van a ser más lentos, la persona va a estar más eufórica. De repente, si antes no le gustaba correr, pues cuando se toma algunos tragos, pues le da por correr. Ya no tiene control sobre su parte volitiva, sino que está bajo los efectos del licor, y esto puede ocasionar de que la persona, cuando se coma el semáforo, en este caso hay una inobservancia de los reglamentos, del reglamento de la ley de tránsito, de pararse en el semáforo en rojo, detenerse para el semáforo en rojo, no, pero esta persona que está eufórica, no le interesa, diciéndolo así,
se omite la luz roja, se come el semáforo y va pasando una persona que le correspondía la luz, ¿sí? Su paso, y la atropella, la embiste y le puede ocasionar lesiones, incluso la muerte. En este caso, se trata de una lesión culposa, porque la intención inicial del sujeto activo no era matar a nadie, pero nada más por el hecho de hacerlo sin tener importancia, sin darle importancia, sin darle la menor importancia, en este caso, a la vida de los peatones que pueden atravesarse, pues eso es lo que en este caso se reprocha, que esta persona estuvo en observancia, fue imprudente al momento de conducir, ¿sí? Se comió la luz, no observó los reglamentos y bueno, se produjo el daño lesivo hasta ocasionar, hasta ocasionarse la muerte. A diferencia de las lesiones dolosas o intencionales, estas lesiones dolosas, pues ahí existe el dolo, que es la intención de ocasionar un daño, la intención sí, de dañar a otra persona. Es una intención voluntaria. Tengo la intención de matar a alguien. Lo hago con dolo, con intención. En este caso, puede ser intención de lesionar o de dañar. Puede ocasionarse con cualquier medio, que es cualquier medio material o moral. Cuando la persona ofende a la otra persona, pues ocurre una lesión moral, un daño moral. En este caso, el agente actúa con ánimos inocentes, es decir, con la intención de causar daño, de causar daño. En este caso estamos hablando de lesiones, no de causar la muerte, simplemente la intención dolosa de yo querer hacerle un daño en su anatomía de manera voluntaria, de manera intencional. Eh, por aquí estamos en presencia, nos acompaña el amigo, el único que estuvo por acá, el amigo Jesús Vargas. Jesús Vargas, muy bien, lo felicito porque estuvo por acá. Espero que hayan estado detrás de la pantalla, del otro lado, estén presentes algunos compañeros, pero también que puedan de repente intervenir, preguntar acerca de lo visto. Pues, si se quiere, esto es lo que en cuanto a lesiones podemos hablar. Claro, si, aclaramos de que en las próximas encuentros, en las próximas unidades, pues vamos a ver todo lo relacionado con los traumatismos, con las contusiones, las heridas de por arma blanca, las heridas por arma de fuego. La vamos a ver con más detalle, vamos a ver su etiología, sus características, las formas de herida, las, los tipos de municiones, por qué se producen una herida u otra, qué características tienen, el orificio de entrada, el orificio de salida, la distancia del disparo, cómo se determina todo eso. Lo vamos a ver con más detenimiento en clases futuras. De todas maneras, si el amigo aquí presente tiene alguna pregunta, alguna... Se presupone que para la categorización, la clasificación de, de las lesiones, se hace en laboratorios científicos de CSPC, médico forense, la categorización, y se envía de acuerdo a un informe y va valorando pues, el juicio. Muy buena la pregunta aquí del amigo. Claro que sí, porque una persona cuando eso eh, se le ha producido lesiones, ¿verdad? Pues debe ir primero cuando formula la denuncia de un fiscal del Ministerio Público, quien tomará nota de todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y abrirá una investigación. Una de las principales cosas que debe hacer es remitirla a un médico forense para que le haga un examen médico forense, un análisis médico forense. Entonces, la envía al CENAMEC, Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, ubicado aquí en el Hospital Central, donde médicos forenses especializados la van a examinar
y van a tomar nota y van a decir qué tipo de heridas o qué tipo de lesiones presenta la persona. Dependiendo de ese tipo de lesiones, pues ahí va a venir entonces la categorización de si se trata de una herida, de una lesión leve, levísima, menos grave, grave o gravísima, dependiendo de la intensidad o de la, sí, del tamaño de la herida, del miembro comprometido o del órgano comprometido. No es lo mismo una lesión en un ojo que una lesión en un dedo. Entonces, ahí el grado de la lesión, ¿sí? El daño que se ha ocasionado eh, por el elemento contundente, el tipo de lesión, si es una lesión contusa, si es una lesión cortante, si es una lesión producida por el lanzamiento de un objeto eh, caliente, como el agua caliente, o lanzamiento de un objeto químico, de una sustancia química, como un ácido, eso estuvo mucho de moda. ¿A qué nivel se produjo esa quemadura? Si fue a nivel del rostro, si fue a nivel de cualquier órgano, ahí también se va a tomar en cuenta, como dijimos, si estamos en presencia de que la lesión está a nivel del rostro, pues va a haber una desfiguración y eso va, pues, va a agravar, agravar la lesión. Y por ende, pues se va a clasificar. Y dependiendo de, pues, del daño, del daño causado y de la limitación que pudo haber causado a la persona, eh, para poderse desenvolver en la vida cotidiana. Muy buena esa pregunta. Claro, el médico forense pues hará sus exámenes, examinará a la persona y tomará nota de las lesiones. Asimismo, él va a considerar el tiempo de curación de esas lesiones. Si se trata de una lesión que va a meritar 20 días o más para que se cure, para que se restablezca pues la normalidad, pues entonces eso también va a un lado a lo otro, va a agravar el delito y pues... Este tipo de análisis a nivel de lesiones se puede hacer en vivo, como muertos también. Lo vemos también cuando ocurre que estamos en presencia de una autopsia de un cadáver que ha sido, pues, presenta lesiones a nivel externo y el médico forense también, pues, al momento que hace el levantamiento del cadáver en el sitio de suceso y luego lo observa ya en la sala de anatomía patológica, pues él va a tomar nota de diferentes lesiones externas que pueda presentar el cadáver y también pues va a determinar si presenta lesiones de tipo, las va a categorizar. En este caso se trata de una persona muerta, pero él va a considerar luego con el patólogo si producto de esas lesiones pues se produjo la muerte. Hasta qué punto una lesión, por ejemplo un golpe en el estómago, puede de repente interesar el hígado, un órgano vital, y colapsa. Y ahí se produce la muerte. Por eso es muy importante luego del examen forense, el examen anatomopatólogo que hace el médico patólogo al momento de hacer la autopsia, donde en realidad se va a determinar con certeza la verdadera causa de la muerte. Bueno, espero que se haya cubierto, pues, en este caso, el tema 1, relacionado con la lesionología o el estudio de la lesión. Vuelvo y repito, en próximos encuentros, vamos a tener creo que 3 encuentros más, porque esta materia es muy extensa. Entonces, aún tratando de resumirla, se, me dicen que debería resumirla en 4 unidades. Yo me fui a 5, incluso la sinteticé y la devolví en 4, pero es que dejé muchas cosas por fuera, muchos temas que son muy interesantes. Y consideré, pues, los temas son más comunes, ¿no? A la hora del estudio de nosotros como en el campo de derecho. Sí, en la plataforma va a estar cargada, no sé si ya está, deben revisar. Este material, todo esto está grabado, todo queda grabado, pueden verlo posteriormente, los que pudieran asistir, y
Asimismo, se van a encontrar con el material escrito, que son unas guías que yo las hice con mucho entusiasmo, ¿verdad? Estas guías están ahí de manera digital, ustedes las pueden descargar, leen el material y pendiente con el plan de evaluación, que se encuentra también en un cuadro donde están especificadas las fechas y los temas a evaluar y la forma como se van a hacer esos temas, a través de estrategias como los ensayos, como un foro. Al final vamos a tener un cuestionario, son 20 preguntas de toda la materia, verdadero y falso, selección, pero es bueno que lean todo el material, que estén empapados con el material y bueno, que vean la clase para que pues enriquezcan pues el conocimiento, en este caso de la medicina legal, que es una materia muy extensa y bastante interesante para el desarrollo, pues es obligatorio estudio para toda persona quiera, eh, que quiera ser profesional del derecho. ¿Por qué? Porque bueno, ese va a ser, si se va a dedicar al campo penal, al derecho penal, pues este va a ser el caballito de batalla. Entonces, espero vernos en los próximos encuentros y, y bueno, pendientes del aula para que revisen todo el material que se ha entregado y el plan de evaluación. Y lean y cualquier duda, por favor, háganmelo saber al grupo o por la plataforma, por ahí interactuamos. Hasta luego, feliz tarde.